Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Agradecemos siempre pues, tu tiempo, el hecho de estar ahí frente a la pantalla del televisor para aprender cada vez más acerca de nuestra historia y de lo que nosotros ofrecemos en ¿Qué pasó entonces? Por eso en esta oportunidad pues tenemos a un invitado, un amigo, un colega, un docente universitario que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que él ha ido pues investigando y en esta investigación ha ido encontrando nuevos elementos y es lo que va a compartir un poco con nosotros. Y en esta oportunidad me refiero al licenciado Leonel Zúñiga, biólogo de la docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también un investigador asiduo acerca de esta temática y de otras temáticas, pero hoy nos va a compartir sobre dinosaurios en Honduras. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto. Arnulfo, gracias por la invitación nuevamente en su programa, aquí compartiendo sobre la historia de nuestro país. Bueno, nosotros agradecemos su tiempo porque sabemos que pasa extremadamente ocupado, pero siempre él incluso en esta tercera temporada que estamos llevando a cabo en el programa ¿Qué pasó entonces? Hubo un tema interesante, maestro Leonel, fósiles de dinosaurios en Honduras. De repente a mucha gente le llama la atención, se sorprende y usted nos va a ir comentando un poco acerca del tema, porque en la medida que obtenemos nuevo conocimiento, en esa medida nuestra mente se va abriendo, se va expandiendo y vamos realmente viendo la vida de forma diferente y viendo que todo es posible. Iniciando con la formación de Centroamérica, la gente nunca se imagina que Centroamérica pues surgió relativamente hace poco, ¿verdad? Y vemos aquí en esta imagen de Centroamérica. Pues esa es una teoría importante respecto al planeta entero, ¿verdad? En cuanto a la geología. De hecho, cómo se forma Centroamérica es considerado uno de los eventos más importantes a nivel geológico después de la extinción de los dinosaurios. Y sí, ahorita en este momento hay un gran debate porque se ha dicho desde hace mucho tiempo, casi 100 años, que Centroamérica surge del fondo del mar hace unos 3 millones de años. Okay. Entonces esa es una teoría famosa que se fundamentó en parte a que no se encontraban fósiles de dinosaurio en Honduras o en el resto de Centroamérica. Interesante. Sí. Sí, porque incluso aparecen en los diferentes libros de geografía, de estudios sociales, referente a esta teoría. Pero el principal teórico que lleva a cabo esta... Bueno, le diré, Arnulfo, que aún Darwin y luego Russell Wallace, y han habido varios teóricos que han hablado sobre Centroamérica, pero el que terminó de fundamentar esta idea de que Centroamérica no existía cuando estaban los dinosaurios y que se levantó del fondo del mar hace unos 3 millones de años, pues es Henry Osborn, un famoso paleontólogo norteamericano que él en varias conferencias habló del tema, pero principalmente en un libro que fue muy influyente, que es un libro que él publicó en 1910, se llama ese libro La Era de los Mamíferos en Europa, Asia y Norteamérica. Entonces hace un comentario específico sobre ese tema y él era un paleontólogo muy influyente. Entonces, sus conclusiones influyeron mucho en esta idea que se ha tenido durante más de 100 años que en Centroamérica no se podían encontrar fósiles de dinosaurios. Sí. Sí, incluso vemos en la parte, el caso por ejemplo de Honduras, vemos que en la parte oriental de Honduras, la famosa depresiones o fallas, la de Patuca, y que antes se decía bueno, que ahí era una entrada de agua durante mucho tiempo, ¿no? Bien, de todos de estos personajes que han planteado este tema, tenemos aquí el caso de estos 3 teóricos de la misma, ¿no? Sí, así es. Henry Osborn, como le decía, un paleontólogo muy influyente en su época. Estamos hablando de los primeros 30 años del siglo XX, 1900 al 1930. Venía de una línea teórica. Había sido alumno de Huxley, Thomas Huxley, apodado el Bulldog de Darwin, ¿verdad? Un muy fiero defensor de las ideas de Darwin y que obviamente era contemporáneo de Darwin y gran parte de esta idea sobre Centroamérica se origina en Darwin. Sí. Vemos esta evolución como
como se decía en la antigua Grecia, el alumno supera al maestro, ¿no? Con nuevos elementos. Sí, pues ahí hay mucho que hablar respecto de esto porque aunque esa teoría se arraigó en el mundo académico, esa idea de que Centroamérica no existía cuando existieron los dinosaurios, en realidad pues están saliendo elementos que están haciendo ver que esa idea hay que revisarla. Ajá. Sí. De hecho, hay uno de los comentarios de Osborn, cuando él influyó mucho en que se fundamentara esa idea, él hace un comentario, como podemos ver en esa imagen, de que ya en ese momento, imagínense, en 1910, estaban esas preguntas entre los paleontólogos y los geólogos de que en qué momento aparecía Centroamérica a nivel geológico. Y él concluye que fue en la edad del Plioceno, ¿verdad? Hace unos 3 millones de años, fundamentándose en la evidencia fósil de mamíferos que cruzaron, ¿verdad? En ambas direcciones, de Norteamérica a Suramérica, y que solo se encontraban de ese tipo de fósiles en Centroamérica, fósiles principalmente de mamíferos que fueron parte de ese intercambio. Obviamente esa idea se afianzó al no hallar registros fósiles de dinosaurio en Centroamérica. Pero obviamente, pues de ese es el tema que vamos a hablar. Claro. Sí, y en este caso es importante pues, conocer estos teóricos para poder entender mejor y dejar como, no a un lado, pero sí replantearse nuevas interrogantes o y tratar de dar respuestas a estas dudas. Cuando hablamos acerca de el gran intercambio biológico marino, y la teoría que se fundamenta desde esta teoría de la deriva continental, podemos decir entonces que sí, Centroamérica sí mantiene esos elementos, esos fósiles. Bueno, el registro fósil de estos organismos de mamíferos es abundante en Centroamérica. O sea, en toda Centroamérica hay bastantes registros. ¿Algún país en especial? Bueno, Honduras tiene bastantes registros. Bueno, de hecho, el primer fósil de mamífero que fue descubierto en Centroamérica fue descubierto en Honduras. Lamentablemente Honduras no ha habido un estudio profundo de la paleontológico, entonces hay mucho registro de Honduras, en realidad fue hecho por extranjeros. Considerando la imagen, esa es una imagen muy famosa sobre lo que es el intercambio, la teoría del gran intercambio biológico americano, de la que Osborn tiene mucho que ver con que se haya afianzado. Entonces, en efecto, encontramos a lo largo de Centroamérica fósiles de estos organismos extintos, algunos que se mueren en América del Sur, América del Norte, y debido a que en Centroamérica solo encontraban de estos fósiles, entonces es que Osborn afianza la idea de que Centroamérica no existía, que no se podían encontrar fósiles de dinosaurio, pero como le decía, ¿verdad? Es una teoría que ahorita está muy sacudida, está muy en debate. Y la presencia de fósiles de dinosaurio en Honduras aporta a ese debate bastante, ¿no? Claro, y recordemos que la ciencia no se están haciendo, ¿eh? Sí, no, es un proceso continuo, ¿verdad? Así es. Con lo que mencionaba respecto de la deriva continental, ya que está esa imagen, es una teoría importante a nivel de lo que es la formación del planeta y precisamente ¿por qué Honduras es importante en este tema y por qué Centroamérica es importante? Porque cuando fue propuesta la teoría en 1912, la teoría de la deriva continental, que fue por Alfred Wegener, Wegener en su escrito y en su presentación se apoya en las ideas de Osborn. O sea, que para fundamentar la idea de que Norteamérica y Suramérica estuvieron desconectados durante muchos años, él se apoyó en las conclusiones 2 años atrás de Henry Osborn. Entonces, ahí uno puede ver por qué Centroamérica es tan importante, porque Osborn le da esa idea a Wegener para decir que Norteamérica y Suramérica estuvieron desconectados, que Centroamérica estaba bajo agua, no existía,
y que luego se levanta cuando ya no existían dinosaurios. Entonces, muy relacionada. O sea, que ahí podemos ver por qué Centroamérica es tan importante. A nivel de muchas teorías es muy importante. Sí. Bueno, incluso viéndolo bien, encontramos con la evidencia cultural también se ve ese intercambio. Aquí tenemos este artículo que provoca un debate. ¿Por qué, maestro? Ah, ok. Ese artículo bueno, es uno de varios, pero es el más importante. Okay. Es de un grupo de investigadores de varios países que hicieron pruebas utilizando una nueva metodología de datación de rocas, y ellos, parte de sus conclusiones en este artículo, bueno, publicaron en la revista Science, una de las más importantes a nivel mundial. Parte de sus conclusiones es que lo que Osborn había afirmado sobre Centroamérica posiblemente no es del todo real, ¿verdad? Con las nuevas evidencias que ellos han aportado. Entonces ha creado mucho debate, porque hay mucho académico a favor de la postura de estos científicos, así como hay otros académicos que están cuestionando, ¿verdad? Todavía sigue el debate a nivel mundial. Hay varios equipos de investigadores ahorita estudiando Centroamérica, principalmente el Canal de Panamá, para tratar de dar una respuesta a este tema sobre cómo se forma Centroamérica. Claro, que ciertos conocimientos, cuando están muy arraigados, realmente la reacción al cambio es fuerte de mucha gente, ¿no? Sí, así es. Definitivamente, que lo han aprendido de esa forma, lo han enseñado de esa forma, no han buscado nuevas formas, y claro, hay una reacción. En este caso tenemos a Joseph LeConte. Bueno, como le comentaba, Honduras ha sido a nivel paleontológico muy importante. De hecho, el primer fósil de vertebrado de Centroamérica fue descubierto en Honduras en 1858. Quien lo reporta fue Joseph LeConte, un famoso geólogo. Y el fósil lo llevaron a Estados Unidos, y solo aparece algunos comentarios en documentos históricos, pero a nivel de toda Centroamérica fue el primer reporte de fósiles. Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa, el tema está poniendo muy interesante, usted no nos cambie. Estamos hablando acerca de fósiles de dinosaurios en Honduras. Recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, y también puede buscarnos en nuestras redes como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del tema fósiles de dinosaurios en Honduras, y hemos invitado al biólogo Leonel Zúñiga. Leonel es un docente, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es que realmente este tema, maestro Zúñiga, es apasionante, y como usted mismo lo comenta, extra cámaras, surgen pues nuevas preguntas, interrogantes, uno se las va haciendo, y en esa manera que uno va respondiendo a esas preguntas, esas interrogantes, esas dudas, surgen nuevas, ¿no? Realmente es parte también de la investigación, ¿no? Sí, así es. Honduras, al hablar de ese reporte, ¿verdad?, de fósiles de dinosaurio en Honduras, y viendo ese contexto histórico, genera preguntas. O sea, al uno ver la información de académicos y hacer referencia al fósil de Honduras, se ve que tratan de no emitir mucha conclusión, o en algunos casos tratan de evitar el tema, porque al final, como no encaja con lo que se ha dicho de Centroamérica, con estas teorías, ¿verdad?, que tienen como 100 años, entonces sacude las ideas que se tiene sobre Centroamérica, y obviamente motiva a que se haga más investigación. Así es. Viendo esta pregunta, en otras palabras. Ok. Mire, ese es un comentario de un artículo científico de Spencer Lucas y un equipo de investigadores que son los que documentaron hace poco, en un artículo del 2011, documentaron un poco más ese primer registro de fósiles de Centroamérica, que lo descubrió en Honduras en 1858. Entonces, Lucas y su equipo de investigadores hace una pregunta, que es la que tienen en la imagen. Dice, en otras palabras, ¿por qué el descubrimiento de fósiles de vertebrados en Honduras durante la década de 1850
no condujo a una mayor exploración. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, como lo menciona, en Estados Unidos había empezado la fiebre de los fósiles. O sea, era una época en 1850 hasta el 1890, fueron décadas de los famosos cazadores de fósiles en Estados Unidos. Entonces, ellos hacen esa pregunta en el artículo porque les resulta extraño que habiéndose encontrado el primer fósil de vertebrados en Honduras, no haya habido un flujo masivo de colectores y de investigadores a Honduras en esa época, porque en Estados Unidos estaban yendo al oeste abundantes, y algunos paleontólogos famosos como Leidy y dos que se pelearon, que tuvo una guerra de descubrimientos que fue, déjenme recordar, Othniel Marsh era uno de ellos, y el otro Edward Drinker Coop, famoso. Hay libros incluso de esa guerra en el siglo XIX, en la búsqueda de fósiles. Entonces ellos se preguntan por qué no vinieron a Honduras. Sí. Buena interrogante, realmente. Sí. Viendo un poco la anterior imagen, uno se pregunta si estos dinosaurios se movieron en Honduras, ¿cuál pudo haber sido su hábitat? Bueno, como le decía, Honduras tiene una historia en descubrimientos paleontológicos singular, no la tiene el resto de Centroamérica. Y uno de los descubrimientos también en el siglo XIX fue cuando encontraron los primeros fósiles de cicadáceas de Centroamérica. Los descubrieron aquí en Honduras, en San Juancito. Entonces, ¿por qué fue importante ese descubrimiento? Que por cierto lo hizo Thomas Leyet, que era un geólogo que estaba trabajando en la mina del Rosario de San Juancito. Y él hace una descripción geológica de San Juancito y lleva los fósiles a Estados Unidos. Y allá un famoso paleobotánico, John S. Newberry, es el que los describe. Entonces, eso es importante porque era el primer registro de Centroamérica, del que mucha gente no sabe, los primeros fósiles de cicadáceas, que algunos teóricos, biólogos, han asociado siempre la presencia de fósiles de cicadáceas o las cicadáceas a los dinosaurios. Entonces, Newberry hace un comentario, ¿verdad? En su artículo, y lo menciona así: este descubrimiento de una flora triásica en Honduras es una cuestión de especial interés, ya que nada de este tipo se había reunido antes en esta sección del globo. O sea, él decía, esto es lo primero que se descubre en Centroamérica. Mucha gente no sabe que los primeros fósiles de cicadáceas se encontraron en Honduras en 1888 y fue aquí en San Juancito. Qué interesante, sí, realmente sí. Tenemos cosas muy especiales, muy peculiares, y San Juancito en la historia republicana de Honduras tiene también esa gran trayectoria. Hay muchas cosas interesantes que un día vamos a hablar acerca de San Juancito, lo que ha sido parte de nuestra historia. Incluso llegaron la primera planta hidroeléctrica. Sí, hace poco estaba viendo el documental, interesante, muy interesante. Realmente es un lugar muy interesante. Bien, si ya estos científicos de la época y empiezan a mencionar a Honduras ya en esta temática, significa que hay algo importante, y ya Honduras se está perfilando para lo mismo, ¿no? Sí, ese descubrimiento de estas plantas, como le mencionaba, hay teóricos biólogos que siempre han asociado la presencia de fósiles de cicadáceas a los dinosaurios. Entonces, estamos hablando de un ecosistema terrestre, o sea, si son fósiles de plantas, entonces lo importante a nivel del registro fósil es que es evidencia de un ecosistema terrestre, que hasta cierto punto no encaja con la idea que se ha dicho de Centroamérica, porque entre comillas deberíamos de encontrar fósiles de ecosistema marino fósiles de mamíferos, pero al encontrar fósiles de ecosistema terrestre, entonces genera preguntas, ¿verdad? Aparte de que han sido asociadas a los dinosaurios. ¿Sí? Viendo esta imagen, esta roca fosilífera, esto es de San Juancito, ¿no? Sí, con el apoyo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia hicimos una visita, posteriormente hice una nueva visita para documentar fotográficamente algunos sitios en San Juancito que podrían ser candidatos a obtener nuevos fósiles, porque, como le decía, son de los fósiles de plantas más importantes de Centroamérica, los que descubrieron en San Juancito. Y es raro
que no haya habido una investigación hondureña después de eso. O sea, porque uno ve en los documentos científicos, históricos, que se hace mucha referencia a estos fósiles de San Juancito. Pero en Honduras yo me di cuenta hasta ahorita, en el proceso de la investigación sobre fósiles de dinosaurio. Que debería eso también despertar el interés de los investigadores. Sí, ¿verdad? bueno, de hecho hubo una expedición de un instituto geográfico de México en 1950 que venían a comprobar, en efecto, este tipo de roca fosilífera en San Juancito, y de hecho llevaron fósiles a México. Sí. Cuando usted habla de rocas, ¿qué contiene en sí esta? Bueno, en las rocas, hay algunas rocas en las que nunca vamos a encontrar fósiles por su origen, ¿verdad? Pero en rocas sedimentarias, como esas que se ven en San Juancito, hay potencial de encontrar. Yo sé que si se organizara una exploración sistemática de San Juancito, encontraríamos más fósiles de los que reportaron hace 100 años. Eso casi es como la punta de lanza. Sí, así es. Bien, aquí tenemos el famoso Gregory Horn. Bueno, pues la gran sorpresa es que en 1971 un geólogo norteamericano, se llamaba el Gregory Horn, vino a Honduras a hacer un mapeo geológico al área de Esquías, San Luis, Rancho Grande, ahí en Comayagua, y ellos descubren en 1971 el primer fósil de dinosaurio, un fémur, solo encontraron ese hueso de un tipo de dinosaurio conocido como ornitópodos. Para sorpresa de muchos, la divulgación de esa investigación a nivel amplio fue hasta el 2015. De hecho, yo estudié biología y nunca supe nada sobre ese fósil, a pesar de que había sido descubierto en 1971. La divulgación ocurre hasta en el 2015, aquí en nuestro país. Increíble, ¿no? Esta gira a San Luis Comayagua, ¿en qué consistió? ¿Y cuáles fueron los puntos importantes? Bueno, pues a raíz de esa información del fósil de San Luis, y motivado en parte, Arnulfo, por el hecho de que no hay ningún registro de investigación en Honduras de eso, entonces decidimos visitar San Luis en el 2016, en febrero de 2016, ya con las coordenadas. Lo bueno es que el artículo sobre este fósil da las coordenadas específicas donde lo encontraron, entonces decidimos ir a San Luis y llegar al sitio donde lo colectaron. Lamentablemente estaba bastante lleno de vegetación, pero logramos levantar un mapa actualizado del sitio para empujar un poco la investigación sobre este fósil, ¿verdad? Que ha quedado como un poco en el olvido. Así es. Sí. Así es. Y aquí tenemos los sitios Valle de Ángeles, San Luis, Comayagua. Bueno, algo interesante que ayuda a entender un poco más es que cuando vinieron estos geólogos, vinieron a hacer un mapeo geológico del área de Esquías y de San Luis y toda esa zona de Rancho Grande, y interesados en una formación que se llama la Formación Esquías, que pertenece a lo que se conoce como el Grupo Geológico Valle de Ángeles, que está muy dominado por este tipo de tierras rojas. Entonces, el fósil de dinosaurio lo encuentran precisamente dentro de ese grupo geológico, del Grupo Valle de Ángeles. Eso es importante para los geólogos. Los geólogos tienden a asociar los fósiles a cierto tipo de formaciones o grupos geológicos. Entonces, en el caso de Honduras, el grupo geológico más importante en este tema, porque ahí se encontró ese fósil de dinosaurio, es el Grupo Geológico Valle de Ángeles, que es de esas tierras rojas que vemos. Aquí en Tegucigalpa hay, por cierto. Sí. Bastante, ¿no? Sí. Lo vemos acá también. Esta es parte de la gira. Bueno, esas fotografías son cuando fuimos a San Luis Comayagua a fotografiar las rocas. Tomamos fotografías de alta resolución porque, para sorpresa nuestra, cuando ya se divulgó la información en el 2015, no encontrábamos registro fotográfico y fuimos a hacer un registro fotográfico que pudimos compartir con algunos geólogos fuera del país y paleontólogos. Y son interesantes los comentarios. Fue un comentario de un geólogo que vio las fotografías, es que por el tipo de roca, una evidencia que se podrían encontrar más fósiles de dinosaurio terrestre en la zona. Sí. Aquí lo vemos. Ahí donde tenemos el hueso, en la parte superior izquierda, es donde lo encontraron, ¿no? Bueno, mire, ahí se ve la ruta que seguimos. Esas son las marcas del GPS, ¿verdad? Esos numeritos que se ven son las marcas del GPS.
Y lo que se ve en amarillo es la carretera nueva entre San Luis y Rancho Grande, y donde van las marcas del GPS, pues es la carretera antigua, la carretera ya está abandonada. Tuvimos que caminar, en algunas partes estaba totalmente despejado, en otras partes era un poquito incómodo el terreno, para fotografiar, y a mitad de camino, como 1 kilómetro abajo del sitio que he reportado, donde encontraron este fósil de dinosaurio, encontramos una roca con fósiles. O sea, obviamente eso nos muestra, es un fósil de tipo marino, pero es una importante evidencia porque nos lleva al punto de que pueden haber más fósiles en el sitio. De esto le quiero hacer un comentario importante, y es que hay varios sitios en el mundo donde han encontrado fósiles marinos junto con fósiles de organismos terrestres. Entonces, el que haya fósiles marinos no significa que no se puedan encontrar fósiles de organismos terrestres. Eso es importante. Súper importante, realmente disfrutamos esta plática de este tema tan interesante que nos trae el licenciado, y que pues son nuevos aportes de conocimiento, y yo siempre digo que una investigación abre otras investigaciones, y eso es lo bonito, se fomenta la investigación. Pero vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Fósiles de dinosaurios en Honduras, un tema interesante, y en esta oportunidad pues hemos invitado a nuestro amigo, colega y incluso docente universitario, me refiero al licenciado Leonel Zúñiga. Leonel Zúñiga es una persona que yo siempre digo que él es un biólogo de gabinete y un biólogo de campo, ¿no? Tiene los dos aspectos más importantes, y aparte de eso, él pues da a conocer sus investigaciones y es docente. Entonces, es un gran elemento, y agradecemos su presencia aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de estos fósiles de dinosaurios en Honduras, hay los reportes que se hacen en casi toda Honduras. Lo tenemos acá, por ejemplo, el famoso de la cuenca hidrográfica del río de Laguán, donde se hace este reporte, ¿no? Bueno, pues mire, la gran sorpresa que nos llevamos en medio de la investigación es que, como fue una noticia que a varios de las que vimos en el 2015, ese reporte de San Luis nos motivó a buscar información. Pues yo empecé a buscar más información, porque no puede ser que la información sea tan aislada. Entonces nos encontramos con una gran sorpresa, y la sorpresa fue que ya, o sea, 40 años atrás, casi 40 años atrás, 1933, habían reportado otro fósil de dinosaurio de Honduras. Entonces, nos encontramos una noticia, o sea, en una noticia en un periódico digitalizado en Estados Unidos, y que mencionaba un museo. Entonces contactamos al museo para preguntarle sobre ese reporte, porque solo estaba la noticia, literalmente así: descubren el primer fósil de dinosaurio en Centroamérica. Entonces, como no había ningún registro aquí en Honduras, le preguntamos al museo, y el museo nos hizo, tuvo la cortesía, un museo de Estados Unidos, de darnos la información que tenían. Entonces, cuando nos envían la información, mire, mis ojos se abrieron completamente, la gran sorpresa, porque ya teníamos una fotografía. Era un recorte digitalizado de un documental, era un reportaje que hicieron al explorador que vino a Honduras, casualmente, imagínense, en nuestro país, ¿no? Que vino a Honduras porque un museo de Estados Unidos le había pedido que fuera a confirmar un reporte que había hecho un ingeniero de la Standard Fruit Company. Se llamaba este ingeniero Paul L. Vance, era un ingeniero de construcción de ferrocarriles. Y él retorna a Estados Unidos en 1933 y dice en Estados Unidos que habían varios tipos de fósiles en Honduras, pero que había uno llamativo en una parte de la cuenca del río Aguán, que apuntaba que era un esqueleto completo de dinosaurio. Entonces, ¿por qué fue importante ese reporte de ese ingeniero de Standard Fruit Company en 1933? Porque se estaba realizando en Estados Unidos el Congreso Mundial de Geología, un congreso en el que uno de los dos principales temas era la paleontología a nivel mundial. Entonces, de hecho, imagínense, en la imagen que tienen, podemos ver cómo hubieron titulares en varios periódicos importantes de Estados Unidos. Identificamos al menos 12 periódicos de Estados Unidos en la investigación, y dentro de ellos resalta que en el Washington Post, imagínense, uno de los dos periódicos más importantes de Estados Unidos,
estaba estaba la noticia con muchos detalles, ¿verdad? Así que fue una noticia muy controversial en la época. Claro. Sí tenemos la noticia, ¿no? Ah, bueno, pues mire, imagínese, esta ha sido una investigación llena de sorpresas, porque a medida fue pasando el tiempo y empezamos a fortalecer la información y vimos de que era una información que fue muy controversial en Estados Unidos. En Honduras se desconocía del todo que se había reportado un fósil de dinosaurio de la cuenca del río Aguán. Entonces nos encontramos al paso de los meses de la investigación que alguien puso en subasta, en un servicio de subastas en línea, una fotografía original del explorador con el hueso fósil en su mano. Entonces, un amigo me dijo cuando le conté, vos tenés que tener la fotografía. Entonces, aplicamos, al final no había habido mucho interés en la subasta y nosotros sí mostramos interés y la compramos. Excelente. Sí. ¿Y actualmente se encuentra en la universidad? La tengo yo. Ah, sí. Yo la compré a título personal. Qué bueno. Y es lo que aquí estaba, ¿eh? Esta sería. Sí, bueno, de hecho, le comento que solicitamos al repositorio documental fotográfico de la universidad que la digitalizara y está disponible también en línea en el repositorio documental. Era lo que les comentaba, que aparte de sus investigaciones, pues el maestro Zúñiga, él también las comparte, que el conocimiento es para eso, ¿eh? Sí, así es. Realmente, Sí. ¿no? Darlo a conocer y compartirlo, ¿no? Dentro de este contexto histórico de noticias, tenemos que hubo un congreso de geología en Washington. Bueno, como le comento, ¿por qué fue controversial? En el 1933 continuaba la discusión de la teoría de la deriva continental. Como se acuerdan, le comentaba, parte de los apoyos de la teoría de la deriva continental era lo que se decía de Centroamérica, de que Centroamérica no existía para la época de los dinosaurios, que no se podían encontrar fósiles de dinosaurios, y eso apoyaba la idea de que los dos continentes flotaron durante el tiempo y luego se conectaron cuando aparecieron los mamíferos. Entonces, en ese año se estaba desarrollando el Congreso Internacional de Geología en Washington. Entonces, el reporte de Honduras es controversial, porque usted ve las fechas que aparecen en la imagen, fue del 22 al 29 de julio de 1933, y el explorador anuncia que viene a Honduras el 26 de julio. Anuncia en Estados Unidos, vengo a Honduras a investigar varias cosas. Y la noticia de que él regresa a Estados Unidos con un fósil aparente de dinosaurio, porque él era un explorador orientado más a arqueología que a paleontología, él regresa a Estados Unidos con un fósil que aparenta ser un metatarso de dinosaurio y fue en agosto de 1933, o sea, un poquito más, un mes más o menos después de que ocurrió ese congreso. Entonces, sí, era un contexto muy controversial porque precisamente quien dio las palabras de inauguración del congreso fue Henry Osborn, el famoso teórico en el cual se fundamentó la idea de que en Centroamérica no se podían encontrar fósiles de dinosaurios. Entonces sí era un tema controversial. Y de hecho, las noticias dicen que quien le pide al explorador norteamericano, él se llamaba Gregory Mason, que quien le pide a Gregory Mason que venga a Honduras a confirmar eso, es precisamente este Henry Osborn, el paleontólogo famoso, que inauguró el Congreso. Sí. Interesante, realmente ese tipo de debates que se dan. Viendo aquí en esta imagen, esto es la parte que se encontró, ¿no? Sí. Usted bien la señala ahí en el Mire, esquema. El hueso aparenta en las fotografías ser un metatarso, un hueso del tarso de la pata trasera de un dinosaurio, pareciera, ¿verdad?, de un saurópodo. El problema que tenemos es que el hueso fue llevado a Estados Unidos en 1933, llega a New Orleans el explorador, le toman fotografía con el hueso por los dos lados, ¿verdad? Hay una fotografía en la que se muestra un lado y otra fotografía que muestra el otro lado, y él dice, este hueso se lo voy a llevar a el director del Museo Americano de Historia Natural, que en ese tiempo era precisamente Henry Osborn, para que lo evalúen. De ahí no sabemos qué pasó, sí, no se sabe dónde está. Preguntamos al museo y ellos dicen, no sabemos dónde está. Sí. Tal vez estará en una colección privada de algún millonario. A saber, es posible, pero imagínense, podríamos decir que era el fósil, en ese momento, era el fósil más importante de Centroamérica, porque la teoría de la deriva continental se estaba tambaleando
porque habían otros geólogos famosos que estaban atacando con evidencia. De hecho, hubo un geólogo famoso que se llamaba Bailey Willis, uno de los más respetados de Estados Unidos, que él fue uno de los geólogos que dijo la teoría de la deriva continental no tiene sentido, y elabora un artículo controversial en donde Centroamérica, un estudio sobre Centroamérica es una de las bases en las cuales él se fundamenta para contradecir a la teoría de la deriva continental. Bueno, de hecho, los siguientes 20 años la teoría de la deriva continental se desplomó su credibilidad. O sea, vuelve a tomar fuerza como hasta en los 60. Pero los del 1933 y las siguientes 2 décadas se desplomó como teoría. Interesante. Sí. Cuando se dijo que la Tierra era redonda, ¿no? Realmente la ciencia nos ayuda a poder identificar todo ese tipo de elementos. Tenemos acá en la imagen anterior el mapa donde usted ubica esta es la cuenca hidrográfica del río Aguán, ¿no? Bueno, mire, cuando nos encontramos con esta investigación, con estos datos, ¿verdad? De ese reporte de 1933 que a nivel de la historia estaba desconocido en Honduras y lo sacamos a luz, ¿verdad? La pregunta es, ¿de qué parte? Porque la cuenca del río Aguán es enorme. Entonces la pregunta fue ¿de qué parte? Entonces mire, tuvimos que hacer una mezcla de salirme de una investigación documental y fuimos a Olanchito, entrevistamos a algunas personas descendientes porque en el reportaje que le hicieron al explorador que vino a Honduras en el 33 menciona algunos nombres y menciona una de las personas que era el contacto en Honduras, precisamente en la zona de Olanchito. Y hablamos con uno de los descendientes, ¿verdad? Preguntándole. Y igual investigamos con otras personas para tratar de ubicar el sitio posible. Entonces, de toda la información que recopilamos, todo parece apuntar que la zona que visitó el explorador Gregory Mason fue la cuenca del río Yaguala, que es un afluente del río Aguán. Entonces, de ahí creemos que es de donde fue tomado el fósil que llevó a Estados Unidos. Sí. Interesante, ¿no? Realmente, siempre me planteo, y creo que le comentaba, dije esta pregunta, si por lo menos aquí en la zona de donde vivimos nosotros, en Tegucigalpa, el hábitat en el cual pueden sobrevivir o posiblemente hubo evidencia, podría ser por toda esa zona de la Tira, más o menos un ambiente parecido, ¿no? Bueno, recuerde que el ambiente actual no necesariamente fue el mismo ambiente o ecosistema en el pasado. Lo que sí, los geólogos y paleontólogos tienden a asociar más el tipo de suelo. Entonces, se recuerda que en la zona de aquí de la Tira también encontramos de este tipo de las tierras rojas, del grupo Valle de Ángeles. Entonces, ¿por qué es importante a nivel geológico el tipo de suelo? Porque si se recuerda, el de San Luis fue encontrado en el grupo Valle de Ángeles, donde están las tierras rojas. Y aquí en San Juancito y hay abundante este tipo de tierras rojas. Y en la cuenca del río Yaguala hay una enorme franja, que toda esa franja son como 10.000 hectáreas. Toda esa franja es candidata a que algún punto pueda ser la fuente de origen del fósil. Fíjese que le quiero comentar algo. Tratamos de conseguir, normalmente estos exploradores cuando venían a Honduras llevaban una agenda, o le podríamos llamar bitácora, ¿no? una bitácora, o el cuadro de gira de campo, de notas de gira de campo, un cuadernillo de gira de campo. Eso vale más que cualquiera. Sí, y mire, hicimos todo lo posible por tratar, preguntamos a museos de Estados Unidos, logramos contactar a uno de los descendientes de Gregory Mason en Estados Unidos, preguntándole si él tenía alguna información. Lamentablemente no tenía ninguna información, porque ese cuaderno yo creo que sería la pieza documental más importante de esta investigación. Alguien lo debe tener, ahí tiene que decir dónde y en qué lugar lo encontró. Como dice la piedra angular, ¿no? Sí, así es. Los dinosaurios. Bien, interesante el tema. Siempre, como digo, lo disfrutamos con el maestro Leonel Zúñiga. Y vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos hablando de un tema interesante, un tema
nuevo, un tema que está investigando el maestro Leonel Zúñiga, biólogo y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fósiles de dinosaurios en Honduras, ¿no? Y siempre lo comentamos, las ciencias no solo se están haciendo, todo esto está cambiando, está evolucionando, y lo importante es que esta investigación va obviamente amarrada del trabajo de campo, que el trabajo de campo es el que nos ayuda en gran manera a probar nuestras hipótesis. Y con esto tenemos cuando uno investiga algo, maestro Zúñiga, hay que darlo a conocer a la comunidad, ¿no? Sí, al pueblo en general. Sí, así es. Y más cuando teorías importantes que uno ha creído, empieza a darse cuenta de que podría ser diferente la realidad, más todavía tiene que difundirse la información. Así es. Sí. Viendo este artículo que tenemos del fósil de dinosaurios, un aporte a la historia de la geología en Honduras, ¿no? Sí, pues fíjese que después de 2 años de mucha revisión documental, contactos con museos de Estados Unidos, visitas, ¿verdad? Giras de campo aquí en Honduras, pues publicamos un artículo con el apoyo de la Dirección de Investigación Científica de la universidad, que se llama así, Evidencia fósil de dinosaurios, un aporte a la historia de la paleontología de Centroamérica, que lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Está disponible en internet y que lo pueden leer con un resumen en parte de lo que hemos estado hablando. Interesante, realmente, porque es lo que comentamos, ¿no? Y esto va a abrir nuevas puertas a nuevas investigaciones. En principio, a nivel personal, según mi percepción, la persona a la cual se puede hablar, si alguien viene del extranjero a investigar estos temas, sería con usted, maestro, realmente, porque usted es como la punta de lanza que va abriendo ese nuevo campo de investigación. Como usted bien lo dijo claramente, ¿no? Se graduó en la universidad, pero nunca tomaron este tema, y hoy día ya está dando los nuevos biólogos, los nuevos que estudian la carrera de biología, tienen esa oportunidad de poder seguir o continuar con estas investigaciones. Sí. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué era tan importante el tema de dinosaurios en Centroamérica en 1933? Bueno, se imagine, es importante ahorita, pero en 1933 era particularmente más importante, ¿verdad? Porque, como le decía, estaba el contexto de la discusión de la teoría de la deriva continental, y estaba ocurriendo el Congreso Internacional de Geología, y Centroamérica ya para esa fecha era bastante clara la importancia a nivel geológico. De hecho, un famoso paleontólogo, William Berryman Scott, hace un comentario sobre la presencia de fósiles que representa la presencia de un organismo cuando no encaja con una teoría. Entonces él dice esta frase en un artículo que tiene que ver con Centroamérica, dice lo siguiente: a menos que la teoría de la evolución, o sea, porque muchas de estas teorías tenían que ver con la teoría de la evolución, pudiera ofrecer una solución racional y satisfactoria de estos problemas de la distribución, o sea, porque un animal se encuentra en cierto lugar y en cierto lugar no, los fundamentos de la teoría serían enormemente debilitados. En otras palabras, él está dando a entender de que aún los fundamentos de la teoría de la evolución estaban en riesgo. Esa es una frase fuerte. Él casualmente era el mejor amigo de Henry Osborn. El que dijo esa frase al escribir un artículo de Centroamérica era precisamente un paleontólogo que era el mejor amigo de Henry Osborn, autor de la teoría sobre Centroamérica. Interesante, realmente. Sí. Y el hecho de cómo se empieza a tocar ese tema para esa época. Sí. Como lo dice ahí, era el director del Museo de América y Historia Natural de Nueva York, ¿no? Bueno, pues mire, una de las cosas que más resalta en las noticias sobre ese reporte de 1933 es que el director del museo más influyente del mundo en ese tiempo, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, es el que pide que ocurra la exploración de la búsqueda de este fósil en Honduras. Entonces las noticias solo dicen el director del Museo Americano de Historia Natural, el director pero no mencioné el nombre. Y precisamente cuando el explorador regresa a Estados Unidos y le toma fotografía con el fósil, él dice en la entrevista, este fósil lo llevo al Museo Americano de Historia Natural. Entonces la pregunta, ¿quién era el director? Pues la gran sorpresa es, le digo, yo no descubrí eso hasta después de haber revisado toda la información, pues, ¿quién era el director? Ajá, claro. Entonces, y el director era Henry Osborn, como se mira en la siguiente, la siguiente imagen. Realmente sí. es un trabajo de detective, ¿no? Sí, mira, ha sido, Arnulfo, sorpresa tras sorpresa tras sorpresa,
porque después de que ya pude ver todo el contexto histórico de la importancia que tenía el reporte en ese tiempo, quiénes eran las personas involucradas, en las noticias solo mencionaba el director del Museo Americano de Historia Natural, no decía el nombre. Entonces mi gran sorpresa es que quien era el director en ese tiempo, el que iba a recibir el hueso, el que pidió que ocurriera la exploración, era precisamente el autor de la teoría sobre Centroamérica. Fue una gran sorpresa. Aquí lo tenemos. Henry Osborn, así es. Sí. Y también resalta él un poco la historia porque en esa época ocurrió un evento de esos que a veces es un poco lamentable en la ciencia. En 1912 habían publicado en Inglaterra unos fósiles humanos, supuestamente humanos, o casi humanos, y que se reportaron como fósiles de la evolución humana en el Museo de Historia Natural de Londres. Y la gran sorpresa es que en 1900, la publicación fue en 1912, y luego en 1927 precisamente el mismo Henry Osborn escribió un libro en donde parte de los resultados de ese libro fue darle todavía más credibilidad a esos fósiles que reportaron en Inglaterra. Eso fue en 1927, escribió un libro que se llama El hombre se levanta al Parnaso, donde él le da todavía más credibilidad a ese reporte, y la sorpresa es que como 2 décadas después, en 1953, descubren que era falso. Y ese es uno de los documentos, de los casos históricos de la ciencia y de la paleontología, porque esos fósiles fueron publicados, fueron enseñados, estaban en un museo y los tuvieron guardados durante 40 años, y la gran sorpresa es que eran falsos. Y hay artículos científicos de todo eso, el famoso fraude del hombre de Piltdown. Entonces Osborn fue uno de los que apoyó académicamente a ese reporte, y después se descubre que era falso. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Así es, Sí. interesante, ¿no? Es parte de esta labor científica. O sea que sí, nos equivocamos, es parte también de la ciencia. Las ciencias no son exactas, todo lo que se dice es relativo, en base a que no parezca otra cosa diferente. Una interrogante, maestro Leonel, es que mucha gente se la hace, yo también me la hago, como historiadores, como antropólogos, como personas comunes y corrientes. ¿Cuáles fueron realmente las causas por las cuales desaparecen estos dinosaurios? Hay muchas teorías ya de algunos conocidos, pero en base a sus estudios, en base a lo que ustedes investigan, ¿cuáles realmente fueron esas causas? Pues mire, hay una de las teorías más fuertes, una teoría catastrófica, en el hecho de que una catástrofe, o la caída de un meteorito en la península de Yucatán, bueno, en el límite, ¿verdad?, la península, y ya bajo agua, en el Golfo de México, cayó un meteorito que levantó grandes cantidades de polvo y que alteró el ambiente, la atmósfera, y que provocó una alteración drástica de todo el ecosistema a nivel de toda la biosfera, haya sido la causa que haya provocado la extinción de los dinosaurios. Esa es la teoría, una de las teorías más fuertes. Pero, sin embargo, hay muchas preguntas, por ejemplo, al considerar esa teoría, muchas preguntas del por qué entonces se encuentran en Centroamérica registros fósiles de dinosaurios, ¿no? Cuando se suponía que Centroamérica no existía, ¿verdad? Y ahora nos encontramos de que sí hay registro fósil. Entonces, esa es una de las teorías más que uno ve más en los comentarios académicos. Pero como tenemos un problema, nadie estuvo ahí, no hay un registro documental, no hay fotografías ni videos. Entonces, del pasado se pueden levantar muchas teorías, no necesariamente significa que en efecto haya sido así. Y yo creo que en vista de que Centroamérica empieza a sacar estos registros, entonces puede ser que en algunos años nos enfrentemos a una teoría totalmente diferente sobre cómo se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Claro. Sí. Sí, viéndolo también incluso desde las evidencias
humanas más antiguas en Honduras, que la tenemos en la Cueva del Gigante de Marcala, ¿verdad? Sí, así es. Sí. 10.000, ciento y pico años antes de Cristo. Sí. Pues, el ser humano realmente es el último ser que llega a la Tierra y en relación a estos tipos de dinosaurios, pues realmente el ser humano llega mucho tiempo después, realmente, ¿no? La convivencia es... Bueno, fíjese que le contaré, hay registros un poco extraños respecto a todo esto. Hay registros un poco extraños respecto de los dinosaurios, extraños, así que uno lo dejan con preguntas. Por ejemplo, hay un reporte de un explorador que vino a Honduras, otro que no tiene nada que ver con esta parte de la investigación, que vino a Honduras hace algunas décadas y que encontró unas estatuillas en la zona de Sico y Paulaya, con formas parecidas a las de, o sea, cerámica que tenían unas personas ahí que habían ido a traer a un sitio arqueológico y que se parecían un poco a dinosaurios. Ajá. Una cosa, mire, sé que es un tema un poco controversial, extraño. Contactamos, era un extranjero, lo contactamos por correo electrónico preguntándole por qué él hace ese comentario en un sitio web, y le preguntamos si tenía fotografías y de qué se trataba ese reporte. Entonces nos comentó que había tomado un video, pero que lamentablemente se mudó de país y que en ese proceso de mudanza había perdido el video cuando vino a Honduras. Pero que lo que él dice en ese sitio web es cierto, así dijo. Nos dijo que, bueno, menciona en qué parte de Sico y Paulaya la persona que se la enseñó. Entonces le digo, hay muchas preguntas que Honduras deja. Para nosotros fue una sorpresa algo así. Y yo creo que hace falta más investigación. Yo creo que si en Honduras se profundiza la investigación de los sitios que hemos hablado, ¿verdad? San Juancito, San Luis y la cuenca del Yaguala, puede ser que nos encontremos con sorpresas que obliguen a reescribir muchas de estas teorías. Totalmente de acuerdo. Y ese es el mensaje realmente que le iba a pedir al maestro Leonel Zúñiga, ¿verdad? Que lo acaba de decir en pocas palabras, abrir esos espacios de investigación y visitar, estudiarlos. Y bueno, si alguien se quisiera contactar con usted, porque de repente mucha gente conoce o ha visto por esos lugares, ¿cómo podría contactarlo, maestro? Bueno, pueden escribirme a mi correo institucional, lionel.zuniga@una.edu.hn, o pueden contactarme por el Facebook. Mi Facebook es Leonel Zúñiga UNA, y pueden, ¿verdad?, enviarme información. De hecho, ya una persona nos contactó a través del Facebook, fuimos a un sitio de fósiles importante, aunque no es de dinosaurios al que fuimos, ¿verdad? El que queremos encontrar, y obviamente fue una experiencia muy agradable, fue allá en Lloro, por cierto, pero nuestro principal objetivo es encontrar, o sea, estamos ahí concentrados en esto, Arnulfo, de que cuando encontremos un indicio nuevo, vamos a ir al sitio a buscar. Claro, y sabemos que así va a ser, y lo importante que el maestro Leonel Zúñiga también lo va a dar a conocer al público general, y eso lo agradecemos. Bueno, y ustedes pues no olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, donde puedes decirnos qué temas podemos desarrollar, nuevas preguntas que puedes hacer, las podemos pasar a nuestros invitados, al igual también buscarnos en nuestras redes como STV Telebásica, para que pues sugieras nuevos temas. Agradeciendo al maestro Leonel Zúñiga, biólogo, investigador, y a ustedes por su tiempo en tu programa ¿Qué pasó entonces? En esta tercera temporada, soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.